Estamos aquí con Juan Moreno, socio director de Grant Thornton en Panamá. Grant Thornton es una de las 10 firmas más grandes de auditoría en el mundo. En este momento está de número 5, Juan, ¿verdad? Así es. Juan, tú tienes más de 20 años de experiencia en la contabilidad y diriges en el país una firma de bastante prestigio e importancia. Te queríamos preguntar entonces, ¿cuál es tu visión de los efectos del COVID en los estados financieros de las empresas que son tus clientes? Bueno, Carlos, primero que todo, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad y de poder conversar un poco sobre los diferentes temas relacionados con el COVID. Mira, con el tema del COVID hay varios efectos, ¿no? Pero principalmente son efectos de pérdida. Son efectos que van a afectar, para la redundancia, negativamente los estados financieros de las compañías. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas van a verse con inventarios obsoletos, van a verse con pérdidas en cuentas malas, van a verse con disminución de ventas y con pasivos que deben reconocer. Entonces, en realidad, ese es el efecto que va a tener COVID en esos estados financieros. Y básicamente, como te decía, son efectos de pérdida, pero aquí el cuidado que hay que tener es cómo se van a reconocer. Porque los efectos, primero hay que hacer un análisis de cuándo y después un análisis de cómo. Y me explico. El cuándo es, bueno, son efectos que se deberían reconocer en el año 2019, refiriéndome a un cierre al 31 de diciembre del 2019, o sería un efecto que debe reconocerse en el año 2020. Y producto del COVID, el IFAC y las entidades que dirigen la profesión llegaron a un consenso general de que todos los temas que sean producto del COVID-19 deberían reconocerse en el año 2020. Por consiguiente, si tú estás haciendo los estados financieros de una empresa cuyo cierre es el 31 de diciembre de 2019, si el tema es producto de COVID, es un evento posterior. Entonces debería solamente revelarse en los estados financieros, ya que ocurrió al año siguiente. Pero si el evento no está relacionado con COVID, sino que es un evento previo a la declaración, digamos, del estado de emergencia en Panamá, entonces es un evento que probablemente deba reconocerse en el año 2019. Entonces digamos que esa es la primera parte, el cuándo. El cómo va a depender de las diferentes situaciones y de las diferentes circunstancias que estén, por las cuales estén atravesando las empresas. Ahora, desde el punto de vista gubernamental, hemos tenido varias medidas, el gobierno no se ha quedado pasivo en cuanto al COVID y ha dado algunas moratorias, como por ejemplo la cesación o congelamiento de pagos para alquileres, y hay otras cosas parecidas para el tema bancario, a pesar de que sabemos que hay leyes de moratoria andando por ahí en sesiones extraordinarias. Para el tema bancario, ¿cómo debemos reconocer esto en los estados financieros de la empresa? Bueno, justamente a eso me refería cuando te hablaba del cómo. Tú tienes medidas que se han ido tomando por el Estado como una medida de alivio al tema de la pandemia. Y es una medida de alivio porque tratan de una u otra manera de afectar lo menos posible el flujo de las empresas en estos momentos. Pero si bien es cierto, hay un alivio desde el punto de vista del flujo, del peso de las cosas que las empresas deben pagar en estos momentos, no es menos cierto que muchas de ellas se van a tener que pagar en el futuro. Entonces, de ahí es donde viene cómo deberían reconocerse en los estados financieros. Y me voy a basar en dos ejemplos para ver si puedo darme a entender mejor. Tenemos el caso, por ejemplo, de la suspensión de los contratos de trabajo. Con la suspensión de los contratos de trabajo se da el fenómeno de que el colaborador no está obligado a brindar el servicio y la empresa no está obligada a pagarle por ese servicio. Entonces, la suspensión del trabajo, cuando se da por una serie de meses, dependiendo de lo que dure la suspensión, pero durante esos meses no se va a pagar un salario y tampoco se va a tener que pagar en el futuro ese salario. O sea, si alguien fue suspendido en el mes de abril y en el mes de mayo, los salarios de abril y mayo ya no los devengó el colaborador y la empresa no los va a tener que pagar. Entonces, se alivió el flujo de la empresa,
pero a la vez no hay una obligación generándose este año para pagarse en el futuro. En otras palabras, no hay un pasivo que reconocer producto de ese contrato de trabajo. Pero tú tienes otras obligaciones como por ejemplo las bancarias. Los préstamos bancarios, los pagos han sido suspendidos hasta el 31 de diciembre de este año. Y hemos escuchado a las autoridades y hemos escuchado a los reguladores bancarios diciendo que si bien es cierto, se suspendieron los pagos, los intereses no se han suspendido y no se han condonado los intereses. Entonces, las empresas deberían ir reconociendo mes a mes, de aquí al 31 de diciembre, el interés que esa deuda está generando. Porque cuando llegue el 1 de enero del 21, va a existir un pasivo relacionado con los intereses que las entidades dejaron de pagar en el año 2020. Entonces, en resumen, son dos efectos distintos. Uno, hay una suspensión de un pago, que es el de los salarios, que no genera una obligación ni ahora ni en el futuro, producto de que así está establecido. Y hay una suspensión de un pago, que es el caso del pago de la letra de los bancos, que no genera la obligación de pagarlo ahora, pero sí genera una obligación en el futuro de pagar esos intereses. Entonces deberían ir acumulándose los mismos. O sea, que acumulo en el caso bancario, los intereses los registro, pero no el pago del principal. Exactamente, no vas a tener pago. La deuda ya existía, ya la deuda estaba reconocida en tus libros como un préstamo por pagar. Lo que no habías reconocido hasta el momento que emitieron esta extensión eran los intereses. Pero desde ese día hasta el 31 de diciembre, la deuda va a generar intereses. Entonces, la empresa debería ir reconociendo el pasivo correspondiente y registrando el gasto en cada uno de los meses, para que cuando llegue el 1 de enero tenga totalmente reconocida esa deuda y pueda empezar a pagarla. Ahora, el pago sí va a depender de la forma como se negocie con el banco. Eso es algo que ahora mismo no vamos a saber porque es un caso de cada uno en la forma como lo va a negociar. Pero definitivamente sí van a haber unos. Muy bien, ya reconocí la deuda anteriormente, eso es cierto, y los intereses los tengo que registrar aunque no los pague. Eso es una contabilidad que es muy sencilla de entenderla, pero hay que recordarlo. Muy bien. Te pregunto algo, desde el punto de vista financiero, ¿cuáles han sido los principales temas y preocupaciones que han visto tus empresas y qué medidas han tomado tus clientes? Bueno, es una pregunta muy interesante. Desde el punto de vista financiero, las empresas se han visto preocupadas y afectadas en varios aspectos. Por ejemplo, las empresas, digamos, están muy preocupadas por el futuro de su negocio, ¿sí? O sea, cómo va a poder subsistir, cómo va a poder atravesar esta pandemia y estas medidas que se están tomando ahora para poder continuar como una empresa en marcha en el futuro. Entonces, digámoslo así, que eso es una de las principales preocupaciones, cómo subsisten a la pandemia. Después de ahí, subsisten la pandemia, tienen otras preocupaciones muy importantes como son, por ejemplo, el flujo de efectivo. ¿Cómo defino ese flujo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo consigo para poder subsistir la pandemia y poder subsistir cuando empiece ese día D, que ya estemos todos operando en la normalidad que se espere o que se haga, pero van a haber muchas obligaciones que hay que cumplir en ese momento. Entonces, esa captación de esos fondos les interesa mucho. También a lo interno han surgido aspectos como reestructuraciones. Empresas que tienen muchas sucursales, vale la pena continuar con tantas sucursales desde el punto de vista del personal. Tienen personal que probablemente ya no van a necesitar si hacen cambios hacia una parte virtual del negocio, si modifican la forma de realizar el negocio. Entonces, eso también son aspectos que les interesan y obviamente, si hay despidos de personas, todo eso conlleva un costo al momento de pagar todas esas indemnizaciones. Otra preocupación que hay es, por ejemplo, recuperación de cartera por cobrar o recuperación de inversiones. Las empresas también tienen inventarios, algunos de ellos perecederos, algunos de ellos inventarios de moda, y que ya no van a poder realizar de la misma manera. Entonces, muchos de ellos están tratando de ver cómo pueden generar mejores márgenes en lo poco que puedan ir vendiendo
para ver cómo van subsistiendo y atravesando este tema. Entonces hay una mezcla de muchas cosas, desde la subsistencia inicial a la pandemia hasta lo que va a ocurrir después de la pandemia, y van a haber reestructuraciones, definitivamente van a haber. Yo creo que decir que no es tratar de tapar el sol con una mano, y esas reestructuraciones, no solamente hablando de las inversiones en costos que no van a poder hacer, sino las que tienen que hacer, porque también tenemos el caso de inversiones en CAPEX. No voy a invertir probablemente en un nuevo local, pero sí tengo que invertir en tecnología, porque voy a cambiar la forma de operar. Entonces tengo que mejorar mi infraestructura tecnológica, la capacitación de mi personal. Entonces, no es que vamos a ahorrar costos porque se lo van a llevar los accionistas, al contrario, tienen que invertirlo en otros temas. Entonces, por ahí va la línea de pensamiento de algunas de las principales preocupaciones Y financieras. esa reinversión, ese reinventarse que nos has dicho, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros los contadores en nuestras oficinas? Bueno, ahora hablando desde el punto de vista de nosotros, nuestras operaciones, yo creo que uno de los principales temas es realizar de que los cambios en la tecnología llegaron para quedarse. Si hoy por hoy nosotros, como no podemos tener una conferencia como esta, un contador que no pueda tener una conferencia con sus clientes de manera virtual, que no pueda realizar trabajos de manera virtual en la medida de lo posible, siguiendo reglas de normas de trabajo, normas legales y demás. Si no es capaz de generar capacitaciones vía virtual, de forma virtual para sus clientes, pues se va a quedar atrás. Yo creo que el contador que no se actualice, que no reconozca que estos cambios se están dando, que no entienda de que todo está moviéndose hacia el área digital, hacia lo virtual. Estoy hablando desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de contabilidad, desde el punto de vista de producciones, de procesos, de todo. Pues el que no lo reconozca va a quedarse rezagado, y los que sí lo hagan son los que van a poder entonces seguir adelante y con mayor éxito en este negocio. Y en retrospectiva, ¿tú crees que nos salió bien la apuesta hace 20 y pico de años atrás de estudiar contabilidad? ¿Crees que todavía somos vigentes para el mundo post-COVID? Bueno, yo creo que en este momento sí, pero adaptándonos a los cambios. Si todavía estamos pensando en esas hojas, como hablas tú, de 20 años atrás, esas hojas columnares de 7 o de 14 columnas, y que los libros contables iban a estar en estos que tú compras en una farmacia y que vas y le pones un folio y todo lo demás. O sea, si lo piensas de esa manera, sí, no tendría sentido. Yo creo que haber optado por esta profesión todavía tiene una vigencia en el mercado, y obviamente tenemos que reconocer que van a haber cambios en la forma de hacer las cosas. Ahora, Hay mucha automatización de procesos, mucha robotización, que probablemente vayan a cambiar las tareas rutinarias que hace un contador, pero siempre el tema analítico, el tema de asesoría, el tema de evaluar problemas y todo lo demás, pues yo creo que todavía va a hacer que estemos vigentes. y ese cambio lo es muy positivo también para que el gremio aproveche el outsourcing de contabilidad, ya que el teletrabajo es un paso intermedio entre lo que había antes y el outsourcing contable, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que sí. Y no solamente el gremio, sino también las mismas empresas. Yo pensaría que las empresas van a pensar en tercerizar muchos temas, y probablemente en esa tercerización también esté la parte financiera y contable que muchas de ellas tienen hoy a lo interno de sus compañías, porque tiene muchas ventajas hacerlo. Entonces yo pensaría que sí, que no solamente el gremio va a entender y reconocer esta migración, sino también las empresas y los prospectos clientes que pudiéramos tener en esa área. ¿Tú sí piensas que el teletrabajo en la firma de auditoría es sostenible? ¿Crees que tu firma y las demás pueden funcionar con teletrabajo? Mira, yo creo que el teletrabajo es posible. Ahora, obviamente tenemos que hacer distinciones en unidades de servicios dentro de una firma.
Probablemente en la de auditoría haya todavía algún componente de revisión física que haya que hacer de documentos, por muchos factores, que pueden ir desde lo confidencial de un documento hasta que no había otra forma de hacer la prueba que no fuera desde el punto de vista físico. Pero vas moviéndote hacia otras unidades de servicio que probablemente la virtualidad vaya aumentando más hasta llegarse probablemente a un 100%. Digamos, hoy por hoy tú tienes temas como las declaraciones de renta. Las declaraciones de renta, todo se hace a través de una plataforma de la DGI. Entonces, pues esas revisiones y esas verificaciones probablemente todavía aplique que lo hagamos de manera virtual. Las contabilidades, hay muchas cosas que se pueden ir intercambiando. Y quizás cuando ya entre y esté full en vigor el tema, digamos, de factura electrónica, hasta facilite mucho el tema de hacer contabilidades de manera virtual. Entonces, yo creería que es un área hacia donde vamos a ir. No quiero decir que 100% vamos a hacer el cambio tampoco, yo creo que eso tiene que ir paulatinamente y dependiendo de la unidad de servicio. Pero el tema de la virtualidad, yo creo que esta pandemia de manera forzosa nos obligó a ver que es posible hacerlo y que hay campo para hacer algunos cambios al interno de nuestras firmas. Muy bien, ¿algún comentario final, Juan, sobre esta pandemia y la evolución del mundo contable en la misma? Bueno, yo creo que, no creo, yo estoy seguro que, como lo dije hace un rato, la pandemia generó cambios que llegaron para quedarse. Y aquellas empresas, aquellos profesionales que tengan la mayor capacidad de adaptarse a esos cambios, que tengan las posibilidades de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a esos cambios, son las que van a salir mejor libradas en este periodo. Yo sí creo que hay temas muy importantes como la virtualidad, muy importantes como los cambios en los hábitos de consumo, cosas que anteriormente hacíamos de manera rutinaria y sin pensarlas. Hoy por hoy el COVID nos demostró que hay otras formas de hacerlas. Entonces yo creo que sí, que hay cambios que llegaron para quedarse, son cambios positivos y que pues tenemos que seguir adelante. Esto va a subsistir, eventualmente habrá una vacuna, probablemente podamos volver a la normalidad que teníamos hasta hace un par de meses atrás, pero con los cambios en la forma de hacer los negocios y de llevar las cosas adelante. Muy bien. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo y te damos las gracias nuevamente. No, gracias por la oportunidad y te felicito por este excelente programa, Carlos. Cuídate mucho. A la orden. Hasta luego.